Hasta vosotros, hermanos. Hermanos, pasa a vosotros. Los saludamos desde las instalaciones de la Iglesia de Dios Yo Más Vi. Nos da gusto saludarlos una vez más para el análisis de este estudio que venimos trayendo desde algún mes atrás. Nos da gusto contar con su presencia, nuestros hermanos que nos acompañan por esta plataforma de Zoom y nuestros hermanos que se van agregando por la plataforma de Facebook. Vamos a invocar la presencia de nuestro Padre Celestial para que podamos llevar a cabo este análisis y enseguida cedemos el micrófono a nuestro hermano orador, nuestro hermano Moisés Romero. Vamos a hacer esta oración, hermanos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias porque nos permites una vez más estar reunidos a través de estos medios, ver a nuestros hermanos, estar con ellos y poder analizar tu palabra, analizar este tema tan importante y que quizás tal vez tan controversial para muchos, pero gracias a que tú nos llenas de tu espíritu, podemos comprender tantas cosas que el hombre no puede comprender. Muchas gracias por esta bendición y te pedimos que seas con nosotros en estos momentos, nos llenes de tu espíritu, a nuestro hermano expositor y a todos los oyentes, para que podamos, Señor, discernir todo lo que aquí se expone. Llénanos de tu espíritu, de tu sabiduría, pues te lo pedimos en el bendito nombre de Jehová Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a cederle los micrófonos a nuestro hermano Moisés Romero para que él de la exposición y al terminar de esta exposición, nuestro hermano, pues podemos abrir los micrófonos para que ustedes puedan hacer sus comentarios, ustedes puedan realizar sus preguntas y, hermanos, pues esperamos que todo esto sea para edificación de la Iglesia de Dios. Adelante, hermano Moisés, cedemos el micrófono. Hermano Moisés. Gracias, hermanos. Pasa a vosotros. Somos la Iglesia de Dios, Yo Más Vi. Les damos a cada uno de ustedes una cordial bienvenida a esta continuación del estudio titulado La creación del universo, novena parte, hermanos. Durante la existencia del ser humano, pues hemos sabido, hermanos, que el hombre siempre ha tenido esa búsqueda incansable de saber sus orígenes, saber de dónde viene. Ha intentado descifrar, pues, diversas situaciones que, pues, muchas veces no están a su alcance. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos narran de manera precisa, ordenada, cómo ha sido la creación. Aquella creación que solo el excelso Dios y su amado Hijo han podido dar a luz. En esta sesión continuaremos analizando lo que el Creador realizó durante el sexto día, hermanos. Cabe mencionar que los científicos que se autodenominan ateos creen en diversas teorías y suposiciones hipotéticas en torno a todo esto, a todo este tema de la creación, las cuales no son comprobables y son producto de la imaginación sumado con la suposición. Por su parte, las Sagradas Escrituras nos narran perfectamente, de manera precisa, clara, contundente, cada uno de los acontecimientos ocurridos durante la creación. Continuaremos analizando el tema del eslabón perdido, que ya veníamos analizando su primera parte con el expositor anterior, donde él nos citaba gran cantidad de los supuestos hallazgos científicos, los cuales se han encontrado como fraudulentos, y que la teoría de la evolución aún sigue esperando encontrar para completar una supuesta cadena de eslabones, donde solamente han podido tratar de hacer querer embonar a la fuerza, pues podemos nosotros darnos cuenta que diversas artimañas entre huesos, dientes de animales, de humanos, tratando de hacer combinaciones para dar a fuerza a estas falsas
teorías un poco de credibilidad falsa. El hombre, por causa de los vicios, pues se ha degradado consumiéndose a sí mismo en la depravación, porque tiene una insaciable sed, una soberbia, y nos preguntamos hasta dónde llegará. A su vez se ha embriagado pues con la ciencia, se ha enviciado con todo esto, con el licor de las teorías y las drogas hipotéticas. Estos han descontrolado a tal grado la biología. Aquellas leyes que nuestro Dios estableció, pues ellos han tratado de manipularlas. No podrán cambiarlas, pero han buscado a su vez manipularlas y crear muchas teorías alrededor de ellas. Esta es la embriaguez del hombre. Él se encuentra en un estado que podríamos comparar como el de un borracho, embriagado con la física, con la química. Ha llegado a hacer experimentos sexuales de humanos con animales, al grado que con sus desvaríos juega con razonamientos, sabiendo que entre animales y humanos no se enlazan las cadenas cromosómicas celulares. Y esta es parte fundamental de nuestro tema, de lo que vamos a hablar el día de hoy, hermanos. Partamos de lo que es la célula. Retomemos un poco de lo básico de nuestras clases de biología. Esta unidad básica, y recordemos que la célula es el componente básico de todos los seres humanos. Este es un componente vital para nosotros que nuestro Dios puso en nuestros cuerpos. El cuerpo humano está compuesto por billones de células que a su vez forman los tejidos. Sus tres componentes principales de estas células son, pues podemos mencionar la membrana, el citoplasma y el núcleo. En el núcleo es donde se encuentran unas estructuras en forma de hebra llamados cromosomas. Los hombres han tenido la capacidad de encontrar estos cromosomas que llevan la información que compone el genoma humano. Presentado por el científico llamado Francis Collins en el año 2000 de manera formal en los Estados Unidos. Y entonces podemos nosotros llamar qué es un cromosoma. Podemos nosotros preguntarnos qué es un cromosoma. Tenemos una definición que dice que es la estructura que alberga aquel código de ADN en la célula. Los cromosomas son estructuralmente muy sofisticados, hermanos. Contienen los elementos necesarios para procesos tan sofisticados como son la replicación y la segregación. Y cada especie tiene un conjunto característico de cromosomas de manera específica. Así los formó Dios, con respecto a su número y organización. Y en la imagen que tenemos aquí a un lado podemos ver o apreciar donde se nos describen los cromosomas que representan las células de cada especie o de algunas de ellas. Podemos ver en esta imagen, el primer animal de la parte de arriba es la silueta de un caballo. Y el caballo nos menciona aquí que está compuesto en sus células con 64 cromosomas, mientras que la vaca, que está abajo, tiene 60 en su composición. Una cabra tiene 60, una oveja presenta 54, y así como vamos viendo encontramos al cerdo, al perro, al gato y a la gallina con diferentes números de cromosomas en sus células. Recuerde que el cromosoma es aquella estructura que alberga el ADN. Estos son unos números de cromosomas que se encuentran en el núcleo celular de algunos seres vivos. Pero por su parte, el ser humano también tiene un número especial, el cual nuestro Dios le proveyó y el ser humano lo ha podido contabilizar. Son esas estructuras que contienen sus genes y están dentro de cada célula. Aquí es donde se encuentra una cadena larga de ADN que contiene cientos de genes conectados entre sí. Y las células humanas, como mencionamos, tienen 46 cromosomas, es decir, 23 pares dispuestos. En cada par de cromosomas, en cada uno proviene información genética tanto de su madre como de su padre. Y en base a esto, pues podemos nosotros incluso hablar un poco de lo que son las anomalías cromosómicas, profundizando un poco en este tema, y encontramos que se denomina una anomalía cromosómica la ausencia, duplicación o formación incorrecta de una parte de un cromosoma. Las anomalías cromosómicas pueden provocar una gama diversa de afecciones médicas. Algunas de estas anomalías más comunes en el ser humano, pues podemos nosotros conocer personas con el síndrome de Down, con el síndrome de Turner, la trisomía 13 y la trisomía 18. El síndrome de Down lo conocemos como la trisomía 21. Quiere decir que en el par 21
encuentra, en lugar de 2, encuentran 3 cadenas cromosómicas. Estas son algunas anomalías dentro de la naturaleza. Y no siempre son hereditarias, porque muchas veces pueden ser el resultado de un error de ADN en la esperma o el óvulo. Es posible, hermanos, que los niños que nacen con estas afecciones sean muy pequeños al nacer, tengan apariencias flacas, muy físicas, diferentes entre ellos, con rasgos faciales anormales. Y de aquí partimos para entender qué es lo que pretende hacer el ser humano. Una vez que hemos conocido un poco de lo que es el genoma, de lo que puede haber detrás de él, de la información genética que heredamos de nuestros padres, pues las ciencias genómicas son aquel estudio del genoma humano que pretenden curar estas enfermedades hereditarias, como lo son los síndromes mencionados, el cáncer, la obesidad y algunas más. A su vez van manipulando los genes para seleccionar. Hoy en día le pueden decir a usted que usted puede tener varón o puede tener una niña. Pueden también seleccionar el color de piel, entre otras características. Toda esta información está ahí dentro del genoma humano. Sin embargo, el científico a la fuerza pretende ser chimpancé. El científico, así como hemos catalogado que puede parecer a un borracho que quiere hablar en otras lenguas, por decir el francés, pues ha tratado de manipular el genoma humano, combinándolo, como lo hemos mencionado, con los genes de animales. Pero recordemos, los genes de los humanos con los de los animales no tienen ninguna compatibilidad. Y si los changos comprendieran el intento del ser humano, pues se ofenderían a tal manera de sentirse degradados, de sentir pues tal vez una vergüenza de que el ser humano intente asemejarse al chango. Por eso, hermanos, refutemos toda idea evolucionista, toda idea evolucionista que nos lleva a caer en aquella teoría generada por aquel científico o supuesto científico llamado Charles Darwin, partiendo de la premisa que cualquier autoridad religiosa, cualquier denominación, que acepte toda armazón de eslabones perdidos, todos estos cuentos, tendrá que aceptar también completo el cuento de la evolución y sus arreglos infantiles e imaginarios. Estarían desconociendo al supremo creador y a su perfecta ley que dice en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 11, las siguientes palabras que ustedes tienen en la diapositiva. Porque en 6 días, dice, hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Esta es la claridad de las Sagradas Escrituras y esta es la verdad de Dios, que nos habla que en 6 días, no como el hombre lo ha manejado que en millones de años. Las Sagradas Escrituras aclaran perfectamente cada uno de estos misterios para el ser humano, cada uno de estos acontecimientos, sumado a la idea plasmada también en Éxodo capítulo 31, verso 17, que complementa nuestra idea anterior, diciendo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días, una vez más, nos reafirma, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Así fue la creación de nuestro Dios. Estos 2 versos perfectamente sientan las bases de cómo fue la creación de Dios, en qué tiempo se conformó, en qué tiempo se concluyó. 6 días de manera específica lo dice, y no millones de años, como han especulado aquellos supuestos científicos evolucionistas. Y se deja ver la sabiduría de nuestro Dios a través de David, cuando en el Salmo 100, verso 3, en relación directa al ser humano, el rey David escribe estas palabras. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Así dice, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Es clara la palabra de Dios al decir de dónde provenimos, hermanos, porque este es un común denominador en la mente de los hombres, la búsqueda de dónde venimos. Mas la fe nos dicta de manera perfecta el hecho de que provenimos de un creador supremo. No es de sabios ni de científicos adorar a una diosa evolución, cuando podemos contemplar en nuestras familias, alrededor de nosotros, la maravillosa creación de la vida. Démonos cuenta y reconozcamos
de dónde es el proceder de la vida, únicamente podemos nosotros reconocer que de un creador excelso. Y al externar el rey David esta frase, y no a nosotros mismos que mencionamos en el Salmo 100, hace referencia a la facultad que tiene el ser humano de engendrar, de esta ley de la preservación de la vida. Todo hombre inteligente debe reconocer científicamente que solo un creador celestial pudo otorgar el mecanismo tanto químico y biológico de reproducción de vida para perpetuar la especie humana. Dicha ley comunicativa tiene su registro también, plasmado también en el libro del comienzo, en el Génesis capítulo 1, verso 28, donde nos dice las siguientes palabras: y los bendijo Dios y díjoles, fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Así declara la Escritura. Dice que bajo esta ley se gobierna el ser humano. Y lo sigue siendo y será una ley, algo inquebrantable que Dios puso desde el principio, la cual solo el excelso Dios pudo establecer sobre las diferentes especies, incluido el ser humano. Los animales tienen esta ley: fructificad, multiplicad y henchid la tierra. Esta es la ley de la preservación de la vida y de la multiplicación también de la vida. Por lo tanto, llegamos nosotros a esta conclusión de que no existe el eslabón perdido, de que no venimos de una evolución. Debemos exclamar perfectamente: no hay ningún eslabón perdido. Los fósiles son piezas usadas para engañar a muchos y mucha gente ha caído. Mucha gente ha creído, muchos incautos de toda clase, tanto técnicos como profesionistas. El único eslabón perdido que tienen los científicos, pues es esa celestial energía de vida albergada en ellos. Y es una tristeza que, conociendo en esta era de energéticos tan potentes, tanto fluidos como sólidos, no son capaces de darse cuenta, de detectar la presencia y la potestad de la procedencia del espíritu humano. Y nos preguntamos, ¿acaso no es este el colmo de la insensatez? Científicos que creen tener una gran sabiduría y no son capaces de reconocer cuál es la procedencia de esta energía vital. Habiendo fluidos sólidos tan poderosos, hermanos, hoy en día, como podemos mencionar el uranio, el plutonio, capaces de generar tanta energía, como para dar energía a todo un pueblo o incluso a una ciudad, con generadores de energía basados en este tipo de elementos reactivos que son capaces de dar una energía increíble y no son capaces de entender de dónde proviene la poderosa energía celestial de la cual nosotros provenimos. Debemos entender claramente que lo que es humano, humano es. Es importante entenderlo porque esa es su naturaleza y no hay confusión biológica dentro de sí, como en la cual han caído los científicos al querer mezclar en sus imaginaciones y en sus experimentos diferentes especies dentro de la evolución, aún habiendo muchos tipos de sangre como los conocemos hoy en día, los cuales la ciencia médica ha clasificado en diferentes tipos y grupos. Podemos nosotros entender que se nos menciona que usted puede ser tanto del grupo de la A, de la B, de la O sus combinaciones, tanto negativa o positiva. Usted pertenece a uno de ellos. Su sangre pertenece a uno de estos grupos y tipos sanguíneos. Y aún así, aunque hay diferentes combinaciones, ninguna es compatible con la sangre de los animales. La sangre del ser humano es única y no tiene compatibilidad con la del mono. Y claramente las Sagradas Escrituras respaldan esto cuando en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 26, encontramos estas palabras: y de una sangre han hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra. Hemos provenido de una sola sangre, porque nuestro Dios tuvo a un primer hombre creado. Ese es, pues, el primogénito de la creación humana. Aquel Adán, aquella Eva, aquellos de quienes procedemos, de quien procede toda la raza humana. Podemos nosotros en este momento, pues, citar a este científico llamado Alexander Oparin,
Él tiene una frase que dice que en cada ser vivo, en cada uno de sus órganos hay centenares de miles de proteínas diferentes. Y cada especie animal o vegetal posee sus propias proteínas exclusivas de esa especie. Así, por ejemplo, las proteínas de la sangre humana son distintas de las de la vaca o de las de un conejo y demás especies. Estas son palabras de Alexander Oparin. Y aquí podemos ver una muestra poderosa y simple de que el simio no es la última argolla de la evolución animal hacia el humano, ya que no tiene una biocompatibilidad humana. Y hablar de esta biocompatibilidad humana, pues nosotros podríamos entender que más bien es el cerdo, o debería ser el cerdo, el que la tiene, porque de él, pues los científicos también, o los médicos, han extraído la insulina, y para el corazón se han tomado válvulas, actuando estas fácilmente, permitiendo la compatibilidad como si se tratara incluso de células hermanas. A este grado han llegado. Y esto es maravilloso, hermanos. También podemos reconocer, pues, cosas maravillosas que ha habido dentro de los descubrimientos de los hombres, que de entre todos los animales el corazón del cerdo es el más parecido al del ser humano. Y esto lo aseguran los científicos del laboratorio de Cambridge, Inglaterra. Aprovechando ese parecido, han realizado experimentos para crear cerdos transgénicos con la finalidad de producir medicamentos, tanto válvulas y demás tejidos biocompatibles con el ser humano. Podemos nosotros también hablar de lo que son estos genoinjertos y genoimplantes, aquellos implantes e injertos que son obtenidos a través de los animales. Un injerto o un implante son aquellos tejidos o componentes compatibles capaces de ser trasplantados o injertados en el cuerpo humano. Los injertos se pueden clasificar también de diferentes maneras según su origen. Por ejemplo, si el injerto corresponde a la misma persona, se denomina un autoinjerto o también un isoinjerto. Y si corresponde al donante de un cadáver, porque muchas veces usted puede recibir un riñón de un cadáver, usted puede recibir un corazón de alguien que ya falleció, de un donante, se denomina aloinjerto u homoinjerto. Pero aquí entra esta clasificación que hablábamos del cerdo. Si corresponde a una especie diferente, entra de lo que es un genoinjerto o un heteroinjerto. Aquí están los que se obtienen de los animales. Y a su vez también existen los biomateriales sintéticos. Estos no provienen de otro ser vivo donante. Esta es la clasificación de los injertos e implantes que el ser humano hoy tiene capacidad de utilizar, de manipular, que ha tenido la sabiduría, gracias a Dios, que le ha permitido a la ciencia médica crecer para poder también tratar de aliviar los malestares que el ser humano se ha conseguido por su propia mano. Y esto es lo que les mencionábamos, que hay un poco de verdadera ciencia, que podemos reconocer que el ser humano, pues sí, ha tenido grandes éxitos también dentro del área médica, capaces de ayudar a mejorar la calidad de vida del ser humano. Y el experimento de los cerdos transgénicos consiste en inyectar ADN humano a embriones de cerdo, reimplantándolo de inmediato en el útero de las hembras porcinas. Y este experimento lo comienzan a hacer desde ya el año 1995. En aquel entonces contaban con 200 cerdos transgénicos. Los científicos españoles del Hospital Clínico Provincial de Barcelona se unieron a las investigaciones genéticas con un especial entusiasmo. Este es un fragmento tomado de la revista Conocer de febrero de 1995. Dese usted cuenta de hace cuántos años estamos hablando que el ser humano ya está manipulando estos tejidos y los está poniendo al servicio de su organismo. 1995 a la fecha, ¿cuántos años son, hermanos? Estamos hablando casi 30 años, hermanos. Por eso es que el ser humano ha tenido grandes avances y pues el libro de Daniel, de la profecía, pues nos hablaba de esto, que el ser humano tendría pasos agigantados dentro del campo de la ciencia. Todo esto ya había sido profetizado. También hablemos un poco del genoma y cabe ahora preguntar, ¿por qué si el corazón del cerdo es el más parecido con el humano? ¿Por qué otros científicos siguen obstinados en hacer creer que el simio es ese eslabón
inmediato. Entonces, ¿por qué no son compatibles con nosotros sus órganos de estos seres? ¿Por qué? ¿Nos hemos preguntado? Se han aprovechado de la estructura física del chango para engañar a la humanidad intelectual y por consecuencia también al vulgo. No todos los universitarios podemos entender que no son químicos y para que lleguen a ser investigadores aún les falta mucho. Por lo mientras, les han manejado aquel famoso concepto del genoma inteligentemente para engañarlos. Sin embargo, el genoma no lo han comprendido y si lo han comprendido lo han utilizado para engañar a la gente, haciéndoles pensar que es posible interactuar y que es posible reconocer que el genoma humano es compatible con el mono. Sin embargo, el descubridor del genoma humano, un hombre de verdadera ciencia, un hombre que no negaba la existencia de Dios, su descubridor, un hombre llamado Francis Collins, que dirigió el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, aquel que lideró el exitoso esfuerzo internacional para completar el proyecto del genoma humano, aquella empresa científica extraordinaria encargada de la cartografía y la secuenciación del ADN humano. Estos son los hombres que desde hace ya más de 20 años han estado estudiando este genoma humano, este código especial que nuestro Dios puso en el hombre. Y podemos citar unas frases de este hombre, un hombre que tenía fe, pero también que tenía la ciencia y que reconocía perfectamente que la fe no contradecía la ciencia, sino que se complementaban una con otra. Con frases muy certeras, él afirmaba lo siguiente: la ciencia no puede probar ni refutar la existencia de Dios, pero puede revelar su huella en la creación. Esta es una frase muy especial y muy reconocida de este hombre, descubridor del genoma humano. Sumado a algunas otras frases donde nos dice que la fe no significa la ignorancia, sino la confianza en algo más allá de nuestro alcance. Mire con qué sabiduría él se expresaba. También dice él, la belleza y la complejidad de la naturaleza son testimonios del Creador. ¿Y por qué usted piensa que este hombre de ciencia podía entresacar frases como estas? Que son frases que pueden exaltar el nombre de nuestro Dios, al mismo tiempo que reconocer la gran mano de Dios dentro de la creación. Él utilizaba otra frase que decía que la fe no es opuesta a la razón, sino un complemento de ella, y a su vez complementamos con otras palabras que dice la diversidad de la vida es un testimonio de la creatividad y el amor de Dios. Un verdadero científico que reconoció al Dios verdadero, al Dios de Israel, al Dios en el cual usted cree. Un verdadero científico que tuvo grandes éxitos en su vida, capaz de manipular, capaz de encontrar ese poderoso genoma humano que nuestro Dios puso en el ser humano. Sin embargo, nos damos cuenta que este hombre al abrir puertas de la ciencia encontraba este maravilloso código que nuestro Dios colocó en el ser humano, solo podía reafirmar la creencia en un ser supremo, invitando al gremio científico a mostrar una diferente postura a la cual ellos tienen actualmente en su mayoría, que se denominan ateos, que creen en la evolución. Él los invitaba a creer en Dios y a dejar la creencia en la evolución, a evitar la negación del Dios verdadero. Sin embargo, los científicos aún continúan con sus supuestos. Y encontramos un dato de los científicos de la Universidad de Washington que aseguran que el chimpancé y el humano comparten el 96% de información genética. Estos son los datos que ellos han arrojado desde hace ya algunos años. Sin embargo, usted no necesita ser científico, químico o biólogo para comprender el engaño detrás de esto, detrás de estas palabras. Creen que comparten el 96% de información genética tanto el chimpancé con el humano. Pero preguntémonos, si solo nos falta el 4% entre estas dos especies, chimpancés y humanos, visto desde el punto de vista numérico, solo un 4% de diferencia. Es una ínfima parte para la transformación a humanos, entonces. Eso significaría que pronto se podría constatar ante la gente un insólito cambio de chango a humano, ¿no? Porque el tiempo ha corrido de manera veloz
Y ellos no ponen en su artículo desde cuándo hay ese porcentaje de similitud. Ellos apenas lo descubrieron, nos dicen. Sin embargo, desde hace cuántos ya siglos podemos nosotros hablar que ellos han venido presentando su teoría de la evolución. Y hoy en día, pues, presentan este dato, que el ser humano comparte 96% con el ser humano. Y una vez más, exageran con las fechas, porque si ellos saben que, o ellos argumentan que ese 4% es poco para que ya nos acercamos a esta especie, y si nosotros los cuestionamos, ellos argumentarían que para que se complete el 4% y el chango se convierta en humano, pues se tendrían que pasar aproximadamente 6 millones de años. Ni ellos mismos vivirían para comprobarlo. Una vez más recurren a estas cantidades exorbitantes de años, así como lo hacen con las datas de millones de años de los supuestos fósiles, de los supuestos dinosaurios, de las supuestas eras geológicas. Ahora son millones de años que ellos calculan para este cambio, para que este cambio se pueda llevar a cabo, para que el chango se transforme en humano. Nos damos cuenta de que lo que ellos no pueden comprobar, lo que los científicos no pueden palpar, tratan de justificarlo siempre con la inmensidad de años. Esa es siempre y será su salida fácil. Ese es su argumento. De aquí es de donde ellos se sujetan para sustentar sus teorías de millones y millones de años. Así que observemos la imprecisión de los datos que manejan. Hay una noticia que podemos citar del periódico Reforma del 1 de septiembre de 2005, donde se puede notar la inseguridad con la que pretenden hacer creer y anunciaban que el número de genes idénticos que comparten los humanos con el chimpancé es de 1000 a 1500. Más de 50 genes, dicen ellos, presentes en el ser humano están perdidos o parcialmente borrados del genoma del chimpancé. En más de la mitad de los casos de genes perdidos, también concluyen, no sabemos exactamente qué función tenían, lo cual es complejo. Observe usted la imprecisión, la inseguridad de sus datos. Cabe señalar que esta información fue presentada en diversos periódicos y como una noticia importante. Entendemos que un periódico no es información científica, sino que ellos sí se basaron ciertamente en una nota científica. Extraído este dato presentado, se encuentra en la revista científica Nature de la edición agosto del mismo año, 2005, donde nosotros encontramos estas grandes discrepancias, estas inseguridades en sus datos. Preguntamos, ¿se da usted cuenta de cómo juegan los científicos? Ahora les voy a leer una pequeña parte del libro La ciencia encuentra a Dios, del escritor Antonio Cruz. Este científico no es evolucionista, no tiene esta tendencia y es creyente. En la página 271 él dice, también el hombre comparte el 98% de su genoma con los grandes simios actuales, pero es evidente que esa pequeña diferencia del 2% es notablemente significativa, es decir, inmensa. A su vez que él tiene una frase textual que mencionaremos que dice, todos los seres vivos de este planeta poseen el mismo ADN, comparten múltiples genes y proteínas, así como otras muchas biomoléculas que sirven para realizar similares funciones en el interior de las células. Dese cuenta de las discrepancias científicas. Primero unos nos mencionaban que hay un 96% de similitud, mientras que este hombre presenta un 98% de similitud. Pero este segundo hombre señala la necesidad de la similitud, no solo tanto en simios, sino él menciona en todos los animales. Y tenía algo de razón este hombre. Hay una cierta similitud entre los seres y podemos darnos cuenta de manera fácil sin ser científicos de esta similitud. En el momento en el que usted observa los animales con algún detenimiento, en la mayoría de ellos tienen 4 extremidades como el ser humano. Tienen una piel que los rodea, tienen 2 ojos, tienen una boca, tienen una serie de características, de funciones especiales dentro de sus cuerpos, porque también respiran los seres vivos. Cada uno de estos animales comparte características con el ser humano. El hombre comparte cierto porcentaje efectivamente de su estructura genómica, pero esto es debido a la similitud en sus características
y funciones, no porque evolucionaran unos de otros, sino porque Dios en su conformación así los hizo. Recordemos que por grupos están los cuadrúpedos, los bípedos, que tienen semejanzas entre algunos de ellos, pero no descendientes unos de otros, ni de la evolución, sino únicamente descendientes de la obra de un creador. En este caso, le damos nosotros mayor similitud al hombre con el cerdo, por cuanto simplemente se ve la utilidad que ya hemos mencionado de ciertos órganos y tejidos para el beneficio del hombre. Y el Señor Jesucristo mostró la verdadera similitud entre el cerdo y el hombre. ¿Usted se ha dado cuenta en las Sagradas Escrituras? Hay un enorme parecido del hombre con el cerdo. Analizando, reconocemos que el hombre moralmente es cochino, así lo podemos catalogar. Cristo le sacó al hombre demonios que fueron a dar al pobre cerdo. Y podemos recordar aquel pasaje bíblico escrito en Marcos capítulo 5, verso 13. Aquel pasaje donde Cristo arroja fuera los demonios y los arroja a este animalito, al cerdo. Dice el verso 13 del Evangelio de Marcos capítulo 5. Y luego Jesús se lo permitió, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en la mar, los cuales eran como 2000, y en la mar se ahogaron. Las Sagradas Escrituras nos relatan esta historia, y nosotros podemos entender que Cristo Jesús estaba marcando también figuras, porque el hombre fuma, porque el hombre es inmundo, porque el ser humano también ha tenido su pecado. El ser humano come de todo. En el vicio toma alcohol y drogas. Es majadero, es prepotente, por mencionar algunas de sus características y defectos. Y esto es lo que nos permite también comparar al hombre con el cerdo. Es por esto que también encontramos que el hombre tiene una cierta similitud con el cerdo y que Cristo Jesús marcaba esta figura. Además que Cristo Jesús marcaba la figura de que el cerdo es un animal inmundo. Podemos preguntarnos sobre algunas pruebas supuestas de la evolución. El martes 4 de octubre de 2005, uno de nuestros ministros escuchaba una noticia en 2 canales populares de la televisión mexicana, en la que daban un reportaje con la siguiente información. Se han descubierto unos monos, así decían en el reportaje, que para atravesar un río se ayudaron con unas gruesas ramas de árboles. Sin embargo, no tardaron y no perdieron la oportunidad. Los evolucionistas rápidamente opinaron que esta puede ser la prueba de la evolución. Y preguntamos, ¿verdaderamente esto es prueba de la evolución? ¿Verdaderamente ver a unos simios colgados de una rama es una prueba de que el simio está convirtiéndose en hombre? ¡Cuánta curiosidad! Y con esa curiosidad y detenimiento científico que tienen para con los animales, deberían perseguir con cámaras a estos simios, cautelosamente, para sorprenderlos cuando realicen otro mecanismo de estos, psíquico evolutivo que ellos han pretendido mencionar. Otro mecanismo, y ojalá pudieran sorprender a estos simios en el momento en el que se les enderece la columna, en el momento en el que se les caiga el pelo, en el momento en el que les aparezca una nariz, en el momento en el que la trompa se les recoja, en el momento en el que se transformen aquellas manos, aquellos pies, aquellas patas que tienen estos animales en manos y pies, como son las del ser humano. Ojalá pudieran hacerlo. Pero si no descubren nada, ¿qué creen? Dirán o inventarán otro cuento, pretextarán que aún les faltan 600 millones de años. Porque este es un número muy singular que ellos utilizan. 600 millones de años. Ya es una cifra que arrojan para llegar a realizarse estos cambios, dicen ellos. Aquí están las incongruencias en la falsamente llamada ciencia, aquella basada en teorías, en suposiciones, en productos de la imaginación del ser humano, en el morbo que ha tenido el científico. Es aquí donde entra la gran imaginación humana. Podemos darnos cuenta de la barbaridad de la cual hacen uso ellos, para poder tratar de dar un argumento, como siempre, basado solamente en cuentos y supuestas teorías. En la actualidad, hermanos, podemos nosotros encontrar que hay domadores especializados en changos, los cuales les ponen un pantaloncito, un vestido, unos zapatos, los adiestran para comer en una mesita,
Les ponen su plato, su cucharita, su tenedor, su cuchillo, los hacen dormir hasta en una cama. Les ponen una pijama. Encontramos que hay estos trucos, les enseñan a manejar una bicicleta incluso. Son algunas cosas que los seres humanos hacemos, ¿no? Les enseñan a dar hasta besitos, a aplaudir y otras habilidades más que aprenden. ¿Quieren acelerarles acaso la evolución? Y el chango continúa mientras tanto, sin la intervención de estos adiestradores, quitándole la cáscara al plátano. Preguntándose acaso, ¿será esto último también prueba de la evolución? Todos los animales pueden tener habilidades, hermanos, y nos damos cuenta, pues, que tienen cierta inteligencia que les dicta, que nuestro Dios también les proveyó a los animales cierta inteligencia. Alguna otra cualidad asemejada a la del ser humano. Otras adiestradas, como lo hemos mencionado, por domadores. Hay palomas, usted recuerde, que son mensajeras. Hay perros con buenas capacidades, que ahora que estaba esto del sismo de hace algunos años, pues había perros adiestrados con capacidades de encontrar a las víctimas del sismo. Perros adiestrados con capacidad de guiar a los invidentes. Son buenas capacidades dentro de estos animales. Pero no es solo el simio, sino también encontramos a águilas entrenadas, a loros parlantes, a elefantes con buenos trucos, capaces de pararse en dos patas como el ser humano, a pájaros, a delfines juguetones, y no por eso decimos que provienen del ser humano. Otros tienen, hermanos, maravillosas capacidades, maravillosas cualidades. Y por ejemplo, las abejas, que tienen también una inteligencia, y no por eso se ha llegado a la conclusión de que sean estos, pues, eslabones perdidos de la cadena de la mosca, ¿o sí? Los antropólogos no deberían buscar entonces un eslabón perdido. Tendrían que buscar, hermanos, dos eslabones perdidos. Eso tenían que haber hecho desde el principio. Pero ¿qué creen? No lo hicieron. Se les había olvidado el otro eslabón tan importante. Que desde 1857, en que se halló el primer fósil, no se les había ocurrido en su imaginación buscar también el eslabón femenino para formar la parejita. Tuvieron que pasar más o menos 120 años para que las presiones y los cuestionamientos de los escépticos, de aquellos que cuestionaban su evolución, de aquellos que cuestionaban sus fósiles, los obligaran a buscar la manera de completar esta parejita. Y es en el año de 1974, en una región de Etiopía llamada Afar, donde los paleontólogos Ives Coppens y Donald Johansson encontraron un esqueleto, esta vez femenino, casi completo, y le nombraron Lucy, haciendo alusión a la canción de los Beatles que tanto le gustaba a este hombre llamado Johansson. Preguntaríamos también por qué no le pusieron entonces un nombre biológico o científico. Este es otro cuestionamiento que podamos hacer. ¿Acaso no tuvieron en ese momento la sabiduría para determinarla y prefirieron poner el nombre de una melodía de este grupo popular que blasfemó, llamado los Beatles? Recordemos este evento donde ellos dijeron que eran más famosos que el mismo Señor Jesucristo. Y utilizaron el nombre de esta canción, Lucy. ¡Qué vergüenza! Porque la biología no enseña las combinaciones de elementos y transformaciones celulares, aquellas que realizó la evolución. ¿Por qué no enseñan esto? ¿Para hacer de un tronco los polos masculino y femenino? Simplemente porque no lo saben. Ni se ha alcanzado el humano la idea de inventar una teoría química capaz de comprobar sus hipótesis. Y se ven en la necesidad de sembrar huesos. Huesos que engañan a grandes eminencias médicas, como sucedió con la mandíbula de aquel hombre de Piltdown, que durante más de 40 años muchos creyeron en este gran fraude de la ciencia. Así que solo podemos exclamar una vez más, ¡qué vergüenza! Sin embargo, las Sagradas Escrituras en Job, capítulo 10, verso 8, donde nosotros tenemos el sustento, donde nosotros encontramos la verdad, dicen de la siguiente manera, Job capítulo 10, verso 8, tus manos me formaron y me compusieron todo el contorno y así me deshaces.
No hay un calificativo superlativo para señalar al género humano. Los científicos que mejor lo valoran solo dicen, esta es la maquinaria más perfecta, así lo han señalado. ¿Y verdad que se quedan cortos? Pongámonos a reflexionar, porque no solo es una maquinaria, son tantos billones de máquinas dentro del cuerpo humano, células, cada una con sus propios organelos celulares, mitocondrias, ribosomas, nucleolos, por citar algunos. Y a su vez, cada una de estas células que componen tejidos, y cada uno de estos tejidos que compone a los órganos, los cuales se componen a su vez a los sistemas para formar la maquinaria asombrosa del cuerpo humano. Cada una de estas células, cada uno de estos cuerpos asombrosamente activados por Dios, sincronizados de manera perfecta para trabajar en armonía, procesadoras de complicadas sustancias, estas complejas sustancias que mantienen en acción aquello que se llama la vida, el evento desconocido para los más grandes científicos y que aún siguen ellos pensando que provenimos de su diosa evolución. El rey David también reconoce de dónde emana la vida como lo hacía Job. Esta vez podemos nosotros entender y reconocer que la vida no corresponde a la ciencia humana. No es un elemento ni físico ni químico. Esto no es producto de una reacción de un laboratorio. Está por encima de todo esto, hermanos, de todo elemento en el sagrado depósito celestial. Por eso el rey David en sus melodías afirmaba sin suponer como los científicos lo han hecho. Él afirmaba, él exclamaba en el Salmo capítulo 36, verso 9, decía de la siguiente manera, porque contigo está el manantial de vida. Mire usted la sabiduría de David. Se dejaba ver al reconocer de dónde emana la vida. ¿De dónde? Por eso dice, porque contigo está el manantial de vida. Sin embargo, los científicos siguen catalogando de mitológica la creación. Aquella creación de 6 días, a los científicos se les hace muy simple. Esta narrativa que encontramos de la creación expuesta en Génesis capítulo 2, verso 7, donde nos relata esta porción lo siguiente. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Mire usted la narrativa de la creación del hombre. Sin embargo, el científico la sigue calificando como mitológica. Pero esta es la más sencilla explicación de la insondable ciencia celestial. ¿O acaso es más científico, pensemos, hablar de ciertas reacciones y no saber ni de dónde provienen? Imaginar o inventar que fueron producto de hace millones de años y de una gran explosión. Esas reacciones, inventando después que es un cuento químico. Por eso David dice claramente, porque contigo está el manantial de vida. Y el Génesis nos narra perfectamente cómo formó nuestro Dios al hombre. Job añade también unas palabras a lo que acabamos de leer en Génesis. Dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz ese soplo de vida, esa energía especial, a lo que otro sabio llamado Job complementa el supremo movimiento de la mixturación atómica, aquel proceso por medio de agilísimas manos que iban combinando cada uno de los elementos, hermanos. ¿Cuántos elementos hubo ahí? El hidrógeno, el carbono, el potasio, el fósforo, el hierro, el cloro, cada uno de estos elementos que forman al ser humano. ¿Qué más? El sodio, el azufre, el magnesio, el cobre, el manganeso, el cobalto, el zinc, el yodo, etcétera, aún muchos más. Al decir Job, no me fundiste como leche y como queso me cuajaste. El ser humano no es una sustancia, no es una leche, no es un queso. Qué sencillez, pero a la vez, qué sabiduría para ilustrar al hombre. Qué sabiduría para ilustrar al hombre, sobre todo de lo profundo y lo complicado. El químico llegará a ser queso. El químico llegará a ser mantequilla. Tiene las combinaciones, tiene los ingredientes.
para la crema y muchas otras combinaciones especiales con ciertos elementos que ha tenido capacidad de manipular, hermanos, pero jamás comprenderá cómo fue hecha una planta. Jamás podrá crear en un laboratorio un pez, un ave, un cuadrúpedo, un reptil o un hombre. Del polvo de la tierra hemos sido tomados. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. En esos 86,400 segundos de agilidad de nuestro Dios, donde a gran velocidad estuvo en un día de 24 horas como Él lo instituyó, como nuestro Dios lo marcó desde el principio. Combinó elementos, diseñó el armazón de la estructura perfecta ósea del hombre, con sus 206 huesos que el ser humano ha contabilizado, entre ellos los 22 que forman la cabeza, aquella cavidad craneal capaz de alojar la masa encefálica, el cerebro, aquel que es la directriz de todos los supremos sistemas que nos conforman. Un sistema es un conjunto de cosas u órganos que ordenadamente y relacionados entre sí trabajan y contribuyen a un fin determinado. Esa es la perfecta creación de Dios, la maquinaria. Cada diminuta célula es un sistema maravilloso. Son trillones de células que forman todo el cuerpo. Se dice que hay cuatro tipos de células: las musculares, las nerviosas, las conjuntivas y las epiteliales. Y está muy simple, cada una lleva su nombre, conforme va su tejido. Así se agrupan los 4 tipos de células. Y cada tipo formará estos sofisticados órganos con sistemas maravillosos, como lo son el que bombea, el circulatorio, el que nos permite inhalar, el respiratorio, el que nos permite pensar y movernos, el sistema nervioso, aquel que nos permite tener una estructura que sostiene el cuerpo, el óseo, todos los huesos, el gastrointestinal, aquel que nos ayuda desde la boca hasta el intestino a poder tener la nutrición, el térmico, el olfativo, el sonoro, el sistema visual, el auditivo, el gustativo, el cardiovascular, el endocrino, el eléctrico, el lubricante, el reproductor, el evacuador, el sensitivo, por mencionar algunos de estos fabulosos y maravillosos sistemas perfectos que Dios ha instalado en cada uno de nosotros. Todo esto es la maravilla de nuestro Dios, hermanos. Tanto células como órganos realizan las hazañas químicas extraordinarias, incomprensibles para todo científico. Y quienes reconocen su ineptitud hacia los compuestos extraordinarios que pueden mantener la vida sin ninguna enfermedad. Entendamos que las enfermedades son causa del pecado y de la tecnología mal aplicada. Por eso las Sagradas Escrituras también nos ilustran, nos enseñan a través del libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 29, donde nuestro Dios con sabiduría nos menciona las siguientes palabras en el libro de Eclesiastés. He aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Sobre estos sistemas que hemos mencionado, sobre esta perfecta maquinaria, nuestro Dios así lo hizo perfecto, lo hizo recto, pero ellos se buscaron sus propias cuentas. Por esto es que las enfermedades de hoy en día son causadas por el pecado, por los excesos, por la tecnología mal aplicada por el ser humano. Y sobre estos sistemas está la infinita madeja perfectamente enredada por alguien que es el cerebro, quien dirige, quien controla, quien ordena, quien lleva todos estos procesos. El de recibir la información, de enviarla, de transmitir, para que usted pueda mover un brazo, una pierna, para que usted pueda respirar, no solo en lo físico, sino en lo maravilloso, en lo psíquico también, produciendo no solo movimientos, hermanos, aún sentimientos espirituales que forman la diferencia entre el animal y el humano, como la voluntad, el razonamiento, el juicio, la inteligencia, la retentiva, el control, el conocimiento, etcétera. Ahora sí vamos reconociendo todas las capacidades,
todo lo que nuestro Dios puso en el ser humano en aquel sexto día de la creación. Mire usted la gran maravilla de nuestro Dios. Por esto es que nuestro Dios, al ser humano, podemos nosotros entender o llamarlo, que nuestro Dios nos permite tener el calificativo o llamarnos a nosotros mismos el rey humano, por la gran maravilla de maquinaria que ya hemos descrito anteriormente. Y aparte de la gran maravilla que nuestro Dios nos permitió, también pues nos quedamos cortos al tratar de hablar de la creación y de cómo nuestro Dios le dio al hombre facultades y potestades sobre el ser humano. Dice en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, las siguientes palabras. Y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Esta es la potestad que nuestro Dios le dio al ser humano. Por esto es que lo podemos nosotros nombrar el rey humano, porque lo puso sobre toda bestia, porque le dio facultades, capacidades de perfección. Así es la obra del Dios verdadero. Nunca terminaríamos nosotros de estudiar el cuerpo humano. No acabaríamos, nos llevaríamos sesiones y sesiones. Por eso es que la carrera de medicina, hermanos, lleva tantos años. Por eso es que no cualquiera estudia estos temas, porque nunca acabarían. Si usted desea saber un poco más sobre la superpoderosa actividad de cada célula y cada órgano, consulte un libro de medicina. Y aún así, nos quedaríamos cortos en las explicaciones, porque hay infinidad de cosas sobre el cuerpo humano que aún no han sido descubiertas por el hombre. Que aunque el hombre tiene años y años de estudio sobre el cuerpo humano y sus funciones, aún no es capaz de comprender los grandes misterios que nuestro Dios puso dentro de su creación. Pero recordemos siempre que nuestro Dios hizo al hombre perfecto. Así es la creación. Lo admirable de cada máquina biológica es la excelsa coordinación para formar un solo ser, un solo cuerpo que tendrá dos fines supremos y principales, tanto el de la felicidad en este mundo como el de alcanzar la eternidad. Y observe que en los pocos mecanismos cerebrales que hemos mencionado, no se menciona ningún centro de error o de torpeza. No he mencionado nada de esto, porque no los hay, porque nuestro Dios hizo al hombre perfecto. Estos centros vienen de otra fuente. Dios hizo al hombre perfecto en su principio, conforme a su imagen y semejanza. Aquella poderosa transformación de átomos a células en el principio es incomprensible hoy en día e inaceptable para los científicos y ateos. Ellos no lo van a reconocer. Ellos en su corazón duro no entienden la gran creación. Ellos no entienden que esto fue realizado por un ser sobrenatural, solo un Dios capaz de realizar esta obra celestial, esta combinación. Y pueden ellos buscar en sus laboratorios, pueden ellos intentar una y otra vez, e inventarán más cuentos teóricos, porque lo insondable está en un aparente y simple mandato a la poderosa voz de Dios que dijo, produzcan en plantas y animales. El ser humano intentará siempre llevarle la contra a la palabra de Dios a través de sus teorías, a través de sus estudios, a través de sus imaginaciones. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña perfectamente quién nos formó, cuándo nos formó, en qué momento, cuánto tiempo tardó en realizar toda aquella perfecta creación. En el humano, aquella batida de átomos con extraordinarias manos fueron formando los trillones de maquinitas formidables y órganos perfectamente diseñados con sabiduría e inteligencia. Además, moldeando una silueta con un perfecto muñeco completo, rodeado de belleza desde donde se viera, desde todos sus ángulos. Era una silueta perfecta, única. Así nuestro Dios hizo al ser humano. Una silueta única en el universo, con dos miembros como linternas en el cuerpo. ¿Cuáles son esas linternas que tenemos? Aquellas que nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 22.
con las palabras siguientes: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Cristo Jesús daba esta enseñanza, pero reconocemos que esa lámpara es aquel ojo que adornado va acompañado con cejas, con pestañas, que lleva una gran cantidad de elementos del cuerpo humano que lo componen. Podemos nosotros entender la perfección, la nariz en su lugar perfecto, en el diseño de nuestro Dios, sin estorbar en ningún momento al rostro. Los extremos que tenemos, las orejas estratégicamente colocadas, con una forma especial y particular. Y llegamos a las líneas de la boca, que la boca no es nada más un orificio alimenticio, hermanos. La boca tiene unas capacidades increíbles, desde la masticación, que nos llevan a contribuir incluso en la digestión. Y también es el medio de comunicación que tenemos, el medio de alimentación y nutrición. La línea del cuello, los hombros, todo perfectamente ordenado. Las extremidades superiores, el tórax, el abdomen, las extremidades inferiores. Y solo modelando al muñeco de frente en todos los ángulos, era esta una perfecta belleza de estatua. Sin embargo, más maravillosa fue la belleza cuando aquellos átomos de tierra roja, cuando nuestro Dios tomó aquel barro que estaba en potencia vibrando, esperando el toque final para entrar en acción, encendiendo vertiginosamente. Entonces fue cuando los ojos brillaron, los pulmones de aquel primer hombre se inflaron, las mejillas y la boca se endulzaban, los pies ansiaban caminar, los cabellos ondularon y todo el muñeco se sembró al acercarse el Todopoderoso para insuflar en el conducto respiratorio el misterioso energético vital, cuando nuestro Dios alentó el soplo de vida. Todos los tiesos átomos, todas aquellas partículas que componían al muñeco, cambiaron su textura para convertirse en las células de las cuales hoy hemos platicado, estas células vivas con diferentes funciones especiales. Y aún así, alguien dirá hoy, ¿dónde está la prueba de todo esto? Y la respuesta la tenemos en cada uno de nosotros. Usted responderá: yo soy la prueba viviente, porque comprendo este tema, porque comprendo de dónde emerge mi vida. Usted que escucha y que dice: estoy vivo, soy una maravilla, y no evalúo lo que soy, de dónde vengo, a qué vengo y a dónde voy. ¿O acaso podemos aceptar entonces el cuento de la sopa cósmica? Aquel cuento, aquel producto de la imaginación, acatando un origen evolutivo y racional, sin objeto y sin futuro. ¿Podemos caer en esto? Mejor aceptemos el asombro científico, reconociendo la perfección de la máquina que tenemos ante nuestros ojos. Voltee usted a ver a sus hijos, voltee usted a ver a sus padres, voltee usted a verse a sí mismo ante un espejo. Asómbrese ante la increíble maravilla que Dios le ha otorgado de cuerpo humano. No somos producto de ninguna evolución, ni ninguna explosión, ni ningún otro invento producto de la imaginación evolucionista. Ellos desconocen todo esto. Ellos no lo van a aceptar. Ellos se han confundido con todas estas sofisticadas funciones cerebrales de la mente, las cuales nosotros comprendemos: la voluntad, la conciencia, el sentido común, el libre albedrío que Dios nos ha dado, la inteligencia, el pensamiento, etc. Hermanos, aún nos hace falta avanzar en este tema. Sin embargo, platicaba con nuestro hermano ministro, tenemos aún que hablar más al respecto de lo que es el hombre, de cómo nuestro Dios nos formó y de las facultades que nuestro Dios le ha proporcionado al ser humano. Estamos ya dentro de las 9:10. Me acerco a nuestro hermano ministro Juan Arteaga para preguntar si aún continuamos con este tema o es necesario detenernos en este momento. Gracias, hermano Moisés. Vamos a pasar al momento de los comentarios. Es bastante la información que tenemos al respecto. Y pues sí es necesario pasar a los comentarios, es lo que
piensan los hermanos, cuáles tienen alguna duda, algún comentario. Vamos a pasar a ellos. Si nos permites, quitando tu pantalla. Sí, vamos a cederle a nuestro hermano Gabriel Luisa el micrófono. Está pidiendo nuestro hermano. Sí, puede abrir su micrófono nuestro hermano. Nos da gusto saludarlos, hermanos. Ya había abierto su audio, nuestro hermano. Ya está. Y bueno, pues mientras nuestro hermano se prepara. Parece que no. Si alguien de nuestros hermanos tiene algún comentario al respecto, alguna duda sobre lo expuesto. Sabemos, hermanos, que es bastante la información. A veces las cosas resultan a veces ser muy complejas. Y bueno, pues hablando sobre este tema, sí es bastante complicado todo lo que se dice alrededor de esto. Sabemos que la evolución es lo que el hombre ha manejado y siempre ha querido demostrar que la evolución tiene la verdad, tiene la razón, tratando de contradecir al creador de todas las cosas. Saludamos a nuestros hermanos por la plataforma de Zoom y por la plataforma de Facebook, y les invitamos a que hagan sus comentarios. A ver si ya nuestros hermanos pueden abrir su micrófono. Ya tiene nuestro hermano. La paz del Señor, hermano. ¿Qué nombre? A vos, pues, hermano. Hermanito, la paz del Señor. A vos paz, hermano. Nos da gusto saludarlo. Le habla un hermano radicado en el Ecuador. Le estoy hablando desde la ciudad de Ibarra y soy un humano que está por los 83 años y conocí la verdad de la palabra de Dios cuando yo tenía en mi juventud 25 años, porque me visitó un hermano el mensaje me trajeron con un hermano de México. Entonces, me estoy muy alegre por tener esta conversación con los hermanos de México, que necesito yo tener muchas preguntas y me alegro por este mensaje que han enseñado esta noche, porque el Espíritu del Señor me ha enseñado que el mundo, los gentiles se encuentran sumamente entretenidos en estas investigaciones humanas, pero nosotros sabemos que este cuerpo está construido por Dios, y yo sé que este cuerpo es del polvo de la tierra y regresará al polvo de la tierra, pero nosotros no vamos a estar esperanzados de cuerpo de la tierra, este cuerpo corrupto, sino con ese nuevo cuerpo espiritual que el Señor nos dio cuando nacimos de nuevo. Y entonces yo estoy contento con saber muchas cosas del mundo, de los científicos, pero esa ciencia no es beneficiosa para la vida espiritual, porque nosotros tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios nos enseña de qué somos y para qué somos y por qué estamos en este mundo, y que lo que nos espera después de dejar este cuerpo terrenal. Así que yo les agradezco infinitamente y estoy muy contento que por primera vez yo quiero tener muchas conversaciones, aparte
con cualquier hermano para yo poder hacer unas preguntas que Dios me ha puesto en mi corazón y conocer la verdad más profunda, porque yo ya estoy en condiciones de tener un alimento más sólido y no solamente con leche que es para niños. Así que estoy muy contento de haberles escuchado y quiero que sepan que este humano que se encuentra aquí en la tierra fue enviado un mensajero para que me siembren las semillas de la Sagrada Escritura en mi corazón, y yo me encuentro ahorita necesitado de tener conversaciones con hermanos de cualquier parte del mundo. Así que estoy contentísimo, hermano, y mi saludo porque yo me encuentro solo en esta ciudad que se llama Ibarra y me siento muy alegre y le doy gracias a mi Señor que ha habido esta oportunidad de conversar, y estoy muy alegre y que después tendré la oportunidad de conversar con cualquier hermano y me puedan que me conozcan en primer lugar, hermano. Ha sido un gusto, paz de Dios, hermano. Vamos a vos, hermano. Osfas. Y pues para nosotros ha sido el gusto poder escucharle, poder conocerle. Y bueno, pues estamos aquí a sus órdenes, hermano. Es un gran gusto conocer a personas que conocen la Iglesia de Dios, y más a la edad que usted tiene, que a nosotros nos falta mucho camino por recorrer, y esperamos en Dios poder llegar con esa fortaleza que usted tiene. Y bueno, pues esta es la enseñanza de la Iglesia de Dios, siempre tratando, hermano, de buscar facilitar a la Iglesia de Dios todos estos temas, clarificárselos, y si alguna duda tienen, con toda confianza, pueden realizarla para de esta manera, hermanos, buscar el poder responderlas conforme a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras con el Espíritu de Dios. Agradecemos mucho a nuestro hermano que nos acompaña, y es muy gratificante escuchar sus palabras. Esto es, hermanos, el tema de la creación del universo. Estábamos analizando precisamente la evolución del hombre, de lo que la ciencia o la falsamente llamada ciencia ha puesto en la mente de todas las personas, tratando de desviar su pensamiento en que Dios es el creador de todas las cosas. Si alguien gusta tomar la palabra, hacer algún comentario, tener alguna duda, nuestros hermanos por la plataforma de Facebook lo pueden hacer a través del chat con toda confianza, hermanos. Y bueno, pues nos da gusto siempre escuchar sus comentarios, siempre saber que están ustedes presentes, están ustedes al pendiente de toda esta información. Estamos en la 9ª parte. Nuestro hermano Moisés Romero todavía le falta información que vamos a plasmar más adelante para que usted tenga todo esto presente, lo tenga bien, lo pueda usted tener bien repasado a través de todos estos videos. Nuestro hermano Gabriel Chilouza nuevamente levanta la mano si gusta abrir su micrófono, hermano. Solamente agradecerles muchísimo. Yo voy a agradecer a mi Señor también que he tenido este contacto con esta familia que no he tenido pues durante mi periodo de existencia, tener esta conversación. Así es que usted me haga favor de mandarme un link y para poder conversar eh, por chatter y poder hacer unas preguntas que yo sabré exponer para que tener una aclaración, hermano. Gracias, paz de Dios. Que abran. ¿Le podemos dar un número de teléfono para que nos ayude con los links para que se pueda conectar otra vez por Zoom? Para que usted me pueda enviar. Claro, hermana. ¿Le dicto el número? Sí. A ver, 593 más 593 98 510 76 45.
Ahí le dicté con el código de aquí del Ecuador. Sí. Una pregunta, ¿qué nombre de iglesia es esta? ¿De qué parte de México son? A ver, vamos por partes. No apunté todo el número, es más 593-985. 09, a ver, más 953 98 510 76 45. 45. Muy bien. Bueno, nosotros estamos en la República Mexicana. Estamos en un municipio del Estado de México que se llama Ciudad Nezahualcóyotl, cerca de la capital de la República, conocida como Ciudad de México. Somos la Iglesia de Dios Yo Vi. Muchos tienen siempre esa duda, ¿qué significa Yo Vi? Significa séptimo día, ¿sí? Así de que estamos a sus órdenes y claro que les hacemos llegar este link para poder tener la conversación con ustedes, para que podamos también ponernos de acuerdo y pues como dice nuestro hermano, tiene muchas dudas. No sé si mi hermano ministro Manuel Valdés tenga algún comentario al Perdón, respecto. otra cosita para terminar. adelante. ¿Ustedes tienen contacto con la iglesia, José Maní? ¿José Maní? ¿De la iglesia José Maní igual allá en México? Iglesia, ¿qué, perdón? ¿José Maní? Getsemaní. 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 Bueno, contacto, pues no tenemos mucho, pero sí conocemos a los hermanos, ellos están en otra ciudad, digo, más cercano nosotros a ellos que ustedes, ¿verdad? Ellos están en Claro. la ciudad de Monterrey, Nuevo León, pero sí los conocemos a nuestros hermanos. Y disculpe, ¿usted me podría el rato que me envíe el link para volver a conectar a esta videollamada con algún contacto de alguna persona de la iglesia de allá para que mi papá también se pueda comunicar con ellos? Buscamos la manera. Le agradecería demasiado. Muy bien, pues nos da gusto saber que están interesados en todo esto. Y le cedo el micrófono a nuestro hermano ministro Manuel Valdés. ¿Quieres salir? Sí, hermanos, pasa a vosotros. ¿Sí me escucho? Sí, hermano, adelante. Ok, gracias. Voy a extraer unas palabras de lo expuesto por nuestro hermano obrero Moisés Romero y a partir de ahí voy a hacer un pequeño comentario o aportación como ustedes lo quieran ver. En la exposición de nuestro hermano nos mencionaba al inicio que el hombre por causa de los vicios pues se ha degradado altamente a tal grado que se ha sumido a sí mismo en una gran depravación. También nos mencionaba que se había enviciado y embriagado con la ciencia. Y estas no son palabras al aire, porque estas tienen su fundamento. Pero no un fundamento cualquiera, hermanos. Un fundamento científico. ¿Por qué digo que científico? Bueno, todos conocemos que en el año de 1871 aproximadamente, Charles Darwin revolucionó la ciencia, si se quiere llamar así, si se quiere mencionar así, pero no solamente a la ciencia, a la sociedad y también al pensamiento humano de aquel entonces. ¿Cómo logró esto? Bueno, pues con la publicación de un libro de él llamado El origen del hombre, en donde ahí describe cómo el ser humano desciende del mono, ¿sí? Todo lo opuesto a lo cual hoy fue enseñado a través de estos medios electrónicos. Muy bien. Pero ese pensamiento no se quedó en aquellos años. Tiempo después,
Y si me apresuro tantito hasta nuestros días sigue permanente su pensamiento en la mayoría de la humanidad. Pero tiempo después, a base de esa teoría, porque no es otra cosa más que una teoría, ya no lo han explicado hace 8 días y hace 15 días, que las teorías no pueden ser demostradas. No se le puede llamar ciencia a una teoría, y nos dieron las causas o motivos por qué no son ciencia o son ley. Bueno, años después dice que surgió un científico aproximadamente por el año 1926, años más, años menos. Allá en Rusia surgió un científico llamado Ivanovich. Este científico fue influenciado por ese espíritu de Darwin. ¿Por qué? Bueno, porque como decía nuestro hermano expositor, este hombre embriagado por la ciencia humana, no por la ciencia de Dios, sino por la ciencia humana, trató de hacer, o más bien hizo experimentos, no trató, hizo experimentos inseminizando chimpancés con esperma humano. Ve hasta dónde llegó, hasta dónde llega esa degradación moral, ¿sí? Y hay más cosas que narra ahí las revistas acerca de estos experimentos que hacían, ¿eh? Algo tremendo que yo no quiero mencionar por respeto aquí a la audiencia. Pero este científico empezó a hacer esos experimentos, tratando de hacer híbridos humanos con chimpancés. Y estuvo tratando, hermanos. Y a fin de cuentas, para no ir muy lejos, ¿cuál fue el resultado? Que no obtuvo el éxito que él esperaba. Entonces, nos damos cuenta cómo ese mito, porque no es otra cosa más que un mito, de que el hombre descienda del mono, se viene abajo. ¿Se viene abajo con qué? Con lo que hoy fue expuesto. El hombre conoce todos los elementos químicos con los cuales está conformado el cuerpo humano. Los conoce, pero tal como lo decía el expositor, no puede crear un animal, no puede crear una flor, y mucho menos va a poder crear un ser humano. ¿Por qué? Porque ahí está el toque divino, ese toque divino que únicamente lo da ¿quién? El creador de todo el universo, el creador, como decía nuestro hermano expositor, del primer hombre del cual desciende toda la humanidad, que es ¿quién? Adán y Eva. Entonces, ese es mi comentario nomás para ver cómo los científicos se han embriagado a tal grado que caen en degradación moral, tratando o haciendo experimentos humano con hombre, lo cual, hermanos, pues vemos que es una cosa degradante para la personalidad del hombre al realizar esos experimentos. Este es mi comentario nada más, hermanos. Gracias, hermano ministro Manuel Valdés. Efectivamente, el hombre en su afán de buscar siempre la manera de ir en contra de Dios, pues ha hecho cosas deplorables y bueno, pues siempre en busca de ir avanzando y encontrar lo que jamás va a poder encontrar, esa relación de el hombre con el mono. Y bueno, pues el hombre quiere sentirse Dios.
y pues no lo va a poder lograr debido a que hay cosas que son únicamente reservadas para el ser celestial y el hombre pues siempre va a quedar con esa ansiedad, con esas ganas de dar vida, de ver de dónde surge la vida, cómo surge la vida y bueno pues siempre las va a buscar en el lugar menos adecuado. Muchas gracias, hermano. No sé si alguien más guste tomar la palabra, tenga algún comentario. Nuestros hermanos en Facebook, bueno, pues también agradecemos su compañía. Hoy no hay comentarios, o al menos no los veo ahora por la plataforma de Facebook. Nada más nuestra hermana Elizabeth Reyes, que constantemente nos acompañan, enviar un saludo. Nuestro hermano Mario Martínez Valdés también envía un saludo. Y son ahorita los únicos comentarios que tenemos al respecto. Y bueno, pues, hermanos, esto es lo que la Iglesia de Dios puede aportar para el beneficio, para que se ilustre toda la Iglesia de Dios con respecto a este tema, para que tenga usted las respuestas ante aquellos que siempre van a defender la evolución. Aún pueden ser religiosos, la aceptan, tratan de explicar lo que es la Biblia, pero en algún momento siempre van a caer en la evolución al no querer darle todo el mérito al creador de todas las cosas y al dudar siempre en los tiempos que marcan las Sagradas Escrituras. Para todos se les hace increíble que la creación haya sido hecha en 6 días y sobre todo que Dios haya hecho en 6 días literales todas las obras que son mencionadas en las Sagradas Escrituras y todas las obras que nosotros vemos hoy alrededor de nosotros. Todo ha sido un misterio para el hombre y ese misterio siempre ha causado una duda muy grande en su mente y se ha querido comparar con Dios. No tenemos hoy, ahora sí que comentarios, dudas al respecto y pues no sé si alguien más quisiera tomar la palabra. También nuestros hermanos por la plataforma de Facebook hoy están muy callados y así nos pasa muchas veces cuando iniciamos estos temas. Estamos en la 9ª sesión de este tema de la creación del universo. Estamos ya en la creación del hombre, como Dios hizo al hombre, como marca las Sagradas Escrituras. Y bueno, pues queda pendiente el cerrar con las facultades con las cuales dotó Dios al hombre. Y aquí tendría que, o ya que veamos este tema, pues tendríamos que preguntarnos, ¿fue la evolución tan sabia para poder dotar al ser humano de todas estas cosas? ¿O qué mente pensó en darle todo esto al hombre? ¿Es obra de la casualidad? ¿Esa perfección es obra de la casualidad? Y bueno, pues si fue la casualidad, fue la evolución la que hizo todo esto, bueno, pues tendríamos que darle el reconocimiento a esa casualidad, a esa evolución, y eso lo convertiría en un Dios, cosa que es lo que han hecho todos aquellos que dudan de que Dios haya hecho los cielos y la tierra y que haya hecho al hombre con tal perfección. Los ateos, bueno, pues tendrán que reconocer que su Dios es la evolución, que su Dios es la casualidad, al no poder explicar todo esto. Hermanos, pues agradecemos su compañía. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan aquí por la plataforma de Zoom. Su paciencia que tienen para este tema. Y bueno, pues la semana que entra
no vamos a tener estudio, no vamos a llevar a cabo esta sesión debido a que tenemos una actividad en la localidad, un culto especial llevado a cabo por los hermanos de la Sociedad Varonil. Lo llevamos a cabo el sábado 28 y domingo 29. Como siempre, estas actividades nosotros las transmitimos por nuestras páginas de Facebook, YouTube, Twitter, todas estas plataformas las cuales manejamos para que usted pueda ver todas estas actividades. En ese día vamos a manejar un tema que ya es conocido por ustedes, que ya lo expusimos en estas plataformas, que es el de muerte y resurrección del Señor Jesucristo, que es pues el fundamento de la doctrina de la Iglesia de Dios, que el Señor Jesucristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. Les agradecemos mucho su compañía. Hoy están muy callados todos. Hoy no tenemos comentarios, no tenemos dudas al respecto. Nuestro hermano Adán Quintero. Sí, bueno, es que el tema en realidad sí fue muy elocuente, ¿no? Y fue muy claro en ese sentido. Creo que ninguna otra iglesia o administración, diríamos, ha explicado en este caso lo que es la creación del hombre. No la ha explicado en esos términos científicos. Entonces, pues francamente sin palabras, ¿no? Porque pues fue muy clara y mostró ¿cómo se llama? Las incoherencias científicas respecto al hombre, pero también mostró las certezas bíblicas y de la Iglesia de Dios cómo cree que se formó el hombre, ¿no? Y cosa que si usted le pregunta a los famosos teólogos de la Iglesia de Dios de hoy, francamente dan pena, dan vergüenza, que ahorita se dedica nada más a la teología católica y protestante y no se dedican a las cosas de Dios, ¿no? Como en este caso vimos la creación del hombre, ¿no? Entonces, pues felicidades al hermano expositor y a esta plataforma, ¿no? De que dan a conocer esos temas tan importantes. Esto mi comentario, hermano ministro. Muchas gracias, hermano Adán. Ciertamente, no todos se quieren meter en estas cosas tan complicadas, porque bueno, siempre van a existir muchas formas de pensar al respecto de este tema, y la mayoría de personas pues siempre se va a ir o siempre se va a pegar hacia lo que es o lo que le han llamado científico. Y nosotros no le podemos llamar científico porque no está comprobado. Lo científico es algo que está comprobado, que se puede demostrar, que tiene una base, un sustento. Pero el hombre en ese afán lo ha llamado científico y siempre se ha encerrado ahí. Y de ahí pues es difícil sacar a las personas a ese respecto. Y bueno, la Iglesia de Dios les pone los argumentos, las bases para quitar esos cuentos y darle la certeza que tienen las Sagradas Escrituras. La Biblia es muy concreta en ese aspecto, y bueno, pues todo lo que hemos visto, lo que hemos vivido, siempre nos debe de enseñar y para poder comprobar, para poder demostrar cómo la Biblia tiene esa certeza. Ya lo hemos dicho en otras sesiones, ¿sí? La ciencia, bueno, pues es una ventana o una puerta para comprender todo lo que Dios hizo, toda la creación de Dios. Y entonces el hombre pues tiene que aceptar, al no poder demostrar una evolución, no poder demostrar los cuentos que ha inventado, se resiste a reconocer que existe un Dios creador de todas las cosas. Hermanos, les agradecemos
Les agradecemos mucho su compañía, su paciencia a estos estudios. No quisiéramos hacer un receso, pero siempre las actividades nos llevan a hacerlo. La próxima sesión quizás será un poco corta porque veremos nada más lo que son las facultades, aunque bueno, pues también es un tema algo extenso el poder analizar todo esto, y después ya llegaremos a la conclusión pues sería la onceava sesión, donde ya concluiríamos con este estudio, con el análisis. Todavía faltan algunos temas muy importantes, bastante importantes, como es la creación de la mujer, como es el día de reposo, porque no podemos nosotros concluir con la creación sin analizar todos estos temas. Les agradecemos su compañía y bueno, pues a nuestros hermanos en la plataforma de Facebook también que nos hayan acompañado, y recuerden que si usted todavía tiene alguna duda, lo puede hacer en las siguientes sesiones. Los esperamos primeramente Dios dentro de 15 días, que sería el domingo 5 de noviembre, para que nos acompañen a la misma hora. A veces nuestros hermanos en otros países tienen un poquito de dudas sobre el horario. Ya el horario ya es fijo, ya no cambia. Seguimos en el mismo horario. En Estados Unidos, ahí al parecer sí ya va a cambiar. Creo que en la semana siguiente cambia o dentro de 15 días, pero aquí en México ya es un horario fijo. Con nuestros hermanos de Estados Unidos nos vamos a emparejar un poquito, porque sí nos hemos despegado en los horarios. Tenemos hermanos que nos acompañan ahorita, cuando que aquí en México son 15 minutos para las 9, allá son ya 15 minutos para las 12, para las 11 de la noche. Y bueno, pues ya los estamos desvelando a nuestros hermanos en Estados Unidos. Les agradecemos mucho y los esperamos el domingo 5 de noviembre para la segunda parte de este tema, y primeramente Dios, dentro de 20 días estaríamos concluyendo ya este tema de la creación del universo, y vamos a retomar o vamos a tomar un tema que ya estamos preparando para que también la iglesia de Dios se siga enriqueciendo. Muchas gracias, hermanos. Y pues le voy a pedir a mi hermano Marvin, que está muy callado ahora, que nos despida con una oración. No lo escuchamos, hermano, no abrió el micrófono. No abre. No abre el micrófono. Ya. Ahora sí, Ya lo escuchamos, hermano. para todos hermanos, disculpe, es que estaba en el teléfono y me confundo más que con la computadora. Sí, pues, como decía el hermano Adán, ¿verdad? El tema muy acertado y todo. Y gracias a Dios, pues que escuchamos algo diferente a todo. También quería decirle, porque lo que preguntó el hermano ahí con referente a la iglesia de Hexemaní, el hermano ministro Derek Jaramillo es el pastor de esa iglesia, ¿verdad? Sí. Entonces, por aquello de que tenga que darle una información a él, ¿verdad? Porque yo, bueno, yo entiendo la situación, pero ellos no. Entonces, pero ¿cómo se llama? Gracias a Dios, pues que estamos entre hermanos, ¿verdad? Así es. Entonces, el hermano de Eric Jaramillo, ministro, es el pastor de esa iglesia de Hexemaní en México. Bueno, hermanos, muchas gracias por todo. Entonces, los vemos entre 15 días. Vamos a orar entonces.
Excelso y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza tan fructífera que es para nosotros, Señor bendito. Conociendo y sabiendo de las Escrituras, Señor, sabemos que nuestro Señor Jesucristo siempre nos ha dicho por medio de su palabra que miremos que nadie nos engañe, Señor bendito. Hoy venimos a recibir, Señor, de este conocimiento por parte de nuestros hermanos de INSHIBI, dándole la gracia, Señor, porque tenemos la oportunidad de hablar y conectarnos con ellos, Señor bendito, sabiendo y conociendo, Señor, que, Padre, en algún momento tu iglesia perseverará para siempre, Señor bendito, y seremos una sola, Señor bendito, porque realmente, Padre, estamos viendo cómo el mundo está convulso y están preparándose, Señor, para llevarnos al ecuménico, pues, y varios hermanos ya lo habían dicho, Señor bendito. Pero te ruego, Padre eterno, que los que estemos perseverando en tu doctrina, Señor, nos mantengamos firmes, Señor bendito. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo rogamos todo. Amén y amén. Paz a Amén. todos, hermanos. A vos, paz, hermanos, muchas gracias. Que descansen, que tengan una bendecida semana. Nos esperamos dentro de 15 días. Paz a vos. Paz, hermanos. Por favor, Pasa a vosotros, gracias. ministros, pasa a vos. A vosotros, hermanos. Paz a vos. Paz a vos, hermanos. A vos, paz. Vos, paz. A vos. Chao, hermanos.